Ahora vamos a hacer una ficha utilizando las antiguas fichas que tengamos por ahí en Word, en formato Word, las que siempre hemos hecho con los alumnos. Bien, vamos a coger, por ejemplo, aquí he encontrado un listado enorme de frases en Ser-Nor-Inor. Le vamos a dar unos cuantos retoques y, bueno, lo primero que vamos a hacer es recortar. Vamos a quitar solamente, vamos a hacer las 4 primeras frases, aunque aquí vienen, pues, un montón. Vale, suprimimos todo ese texto, incluso este último resto que me ha quedado también. Esta parte de la cabecera de Word también la voy a eliminar. Y el título, bueno, este por ejemplo, pues lo podemos utilizar. Le voy a quitar ese 1 ya, no tiene sentido. Y así pues nos podría quedar. Vale, simplemente tenemos, a ver, cerramos el encabezado. Ahora, bien, simplemente tenemos un documento en formato Word al que le voy a añadir ahora, aquí, le voy a añadir una pequeña explicación de lo que tiene que hacer el chaval, ¿no? Idatzi osatu esaldiak orain aldian. Idatzi dena minúsculas. Vale, eso es importante. Tenemos que decirle bien claramente lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que escribir para que luego no le dé errores. En este caso, si lo escribe en mayúsculas, le daría un fallo porque nosotros la respuesta la vamos a poner en minúsculas. Por eso le tenemos que decir exactamente cómo queremos que lo escriba. Bien, esta frase la voy a poner en color rojo, por ejemplo, en negrita y en tamaño, pues vamos a ver, por ejemplo, así, 18, ahí. Y el resto de las preguntas, pues las vamos a separar un poquito. Vamos a ver, ahí. En párrafo le vamos a poner interlineado, pues por ejemplo, doble. A ver qué tal queda. Bien, suficiente. Y aquí vamos a dejar pues, un poco de espacio, simplemente. Bueno, pues con esto ya nos valdría. Ya tenemos nuestro documento Word. Este documento Word, por si acaso tengo que modificarlo, lo voy a guardar en la misma carpeta. Lo voy a guardar aquí en ficha antigua de Word, donde lo hemos cogido. Pero ahora le voy a poner, por ejemplo, un 1 para que sepamos que podemos hacer varias. Vale, lo guardamos en formato Word. Y otra vez lo guardamos, pero esta vez lo vamos a guardar como PDF. ¿Por qué tenemos que hacer esto de guardarlo de las dos maneras? Porque cuando lo guardamos en formato Word, si más adelante quiero hacer alguna modificación o quiero añadir alguna frase o quiero corregir lo que sea, podría hacerlo. Si la guardo en formato PDF, que es como me pide el programa que lo suba, me pide que lo suba en PDF precisamente porque no se puede mover, porque el PDF es como una especie de fotografía del Word que hemos hecho. Entonces lo tengo que guardar en Word para por si acaso quiero modificar algo, pero en PDF porque es lo que yo luego voy a utilizar para subirlo a la plataforma. Vale, una vez que lo tengo guardado ahí, bien, ahora ya directamente me voy al programa. Abro mi programa. Como siempre me aseguro de que esté en español. Y voy a hacer una ficha interactiva nueva. Vale, entonces creo una ficha, le digo que empiece y voy a seleccionar el fondo, ese PDF que he hecho. Bien, si nos fijamos, efectivamente aquí dice que solamente me admite 3 formatos. Los 3 formatos son de cosas que no se pueden modificar luego. O bien un PDF o un JPG, que sería la típica fotografía, o un PNG, que es un formato también gráfico. Vale, yo voy a coger la de PDF, esta, y la voy a abrir. Y le digo que la envíe, es decir, que la suba a la plataforma del programa. Y vemos que efectivamente ya me lo ha subido y está en modo de edición. Recordemos un poco que cuando
aparecen estos pequeños iconos aquí, me está diciendo que puedo hacer cosas con la ficha. En este caso, el que está activo es la edición y efectivamente es lo que yo voy a utilizar, voy a hacer los recuadros. Pero también tengo aquí la vista previa, que me permitirá más adelante cambiar el tamaño, por ejemplo, y el color y el fondo de las respuestas. Cuando ya haya hecho todos los cambios, lo guardaré. Si por el contrario me sale todo mal, pues lo descartaré. Y esta es muy interesante cuando queramos hacer cosas repetitivas. Por ejemplo, si luego queremos hacer otra ficha que es muy semejante a esta, pero que solamente, por ejemplo, cambien las frases, pues yo podré reutilizar todos los cuadros, todos los recuadros que haya hecho, los podré reutilizar sin tenerlos que trabajar de nuevo. Esto, por ejemplo, es muy interesante. Imaginemos la típica ficha de cuentas, de sumas. Entonces, van a cambiar los números, pero el formato de la suma se va a mantener en gran medida. Me ahorro mucho trabajo si lo que hago es cambiarle el fondo. Lo que hago es una nueva ficha, cambiándole el fondo, pero respetando todo el trabajo que he hecho el trabajo que voy a hacer ahora de ponerle los cristales, esos que decimos, ¿no? Los recuadros de texto. Bien, hago aquí un recuadro de texto. Aprovecho para decir que si quiero que todos los recuadros de texto sean iguales, igual de anchos o igual de altos o igual de largos, puedo emplear este pequeño truco. Si me doy cuenta, cuando me pongo en mitad de ese cristal, en mitad de ese recuadro de texto, aparece esa doble flecha. Si le doy clic, se marca en color azul. Esto quiere decir, igual que en Word, que está activo y por lo tanto lo puedo copiar y lo puedo pegar. Voy a hacer control C para que se quede en la memoria, lo he copiado, y ahora voy a hacer control V, control V, control V, control V. Con esto lo que consigo es que los cristales sean exactamente iguales, que los recuadros sean exactamente iguales. Me tengo que poner en medio para poderlo mover y ahora simplemente lo cojo y lo llevo. Lo cojo y lo llevo. Y lo cojo y lo llevo. Bien, como veo, a alguno me interesa que sea más largo. Bueno, pues simplemente me pongo en la esquinita y ahora lo estiro. Este de aquí, por ejemplo, también lo tengo que estirar. Voy a estirarlo, pero lo voy a estirar de otra manera. En vez de ponerme en la esquinita, puedo activarlo. Como siempre me pongo en la zona centro. Y si utilizo control y las flechitas del teclado, las flechas que tenemos hacia la derecha, hacia la izquierda, si pulso control y manteniendo control pulsado, estoy pulsando la flecha hacia la derecha. Veo cómo va haciéndose más grande, más pequeño. Incluso podría hacerlo más alto o más bajo. ¿Vale? Con estas flechitas vienen muy bien. Bueno, como yo no quiero que queden diferentes, lo voy a deshacer. Voy a deshacer el cambio, veo que se ha quedado como estaba originalmente y ahora sí voy a aplicar el control flechita hacia la derecha y simplemente hasta darle el tamaño. Bien, ya tengo mis cuatro recuadros. Ahora le tengo que poner las respuestas. Bien, en la primera digo. En la segunda, dizkit. En la tercera, diogu. Y en la cuarta, dizkie. Vale, una vez que tengo mis respuestas ya hechas, simplemente lo repaso un poco y digo, está bien, pues lo voy a subir, lo voy a guardar. Le doy, bueno, antes de guardar, vamos a hacer una vista previa, sobre todo para cambiarle igual el tamaño. Si no le pongo nada, cuando quiero cambiar el tamaño, en vista previa, no importante, si no, no aparece la opción. Si le doy al ratón en el botón derecho, me aparece el menú, aquí me aparece el menú para poder cambiar. Vemos que siempre por defecto pone Arial 14, pero Arial 14 es un tipo de letra bastante pequeñito. Entonces esto lo podemos poner, por ejemplo, pues de Arial 20. Podemos cambiar el color de la fuente, vamos a ponerlo, por ejemplo, en este caso pues de color azul, y puedo hacerlo en un recuadro solo y aplicarlo a toda la ficha. Estos cambios que he hecho los voy a aplicar a toda la ficha para que todos los cambios sean exactamente iguales. Bien, ahora cuando yo escribo veo que efectivamente si aquí yo pongo lo que sea, pongo cualquier cosa, cuando le diga terminado, lógicamente me lo va a dar como un error.
Me va a decir, pues que fatal, ¿no? Pero veo el tipo de letra que le va a poner. Incluso vemos que podría ser incluso un poquito mayor. Bueno, una vez de que yo ya tengo todo esto correctamente hecho, lo voy a guardar. Ahora sí que lo voy a guardar. Y me pregunta siempre si quiero compartir esta ficha o no. Como es una ficha de entrenamiento, le voy a decir que solamente va a ser para uso privado. Hay que tener cuidado porque me va contando las fichas que voy haciendo para uso privado, por lo tanto, luego tendré que no pasarme de esas 125 fichas, y una vez de que el entrenamiento ya esté suficientemente hecho, pues lo lógico es borrarlo y seguir teniendo disponibles. Momentáneamente, yo sí que en las fichas que he estado haciendo, sí que primero las guardaba en privado y ya luego de golpe iba subiéndolas todas para compartirlas. Cuando le dices que las quieres compartir, te pregunta, por ejemplo, pues que le digas el tema, para que luego sea fácil localizarlas. Bueno, por ejemplo, en este caso mantenemos en uso privado y voy a ponerle, pues por ejemplo, venga, ser Nori Nor Orainaldian. Bien, ahí ya me propone una que yo anteriormente había hecho. ¿Vale? Pongo el nombre Arturo para que se sepa, simplemente para que cuando guardemos entre varios compañeros la misma ficha más o menos con el mismo nombre, pues nos permita, si no nos va a aparecer un mensaje diciendo que ya hay una, simplemente la machacará. Bien, vamos a añadirla al cuaderno de entrenamiento, muy importante. En el cuaderno de entrenamiento la podemos mantener oculta. Vamos a ponerlo oculta para ver un poco lo que es, y añadimos la ficha a ese cuaderno, solamente al cuaderno de entrenamiento. Vale. Vamos a ver el cuaderno. Aquí tenemos el cuaderno de entrenamiento y vamos a verlo, a ver cómo yo anteriormente había hecho una ficha parecida. Y en este caso pues voy a eliminarla. Esta ficha anterior que tenía hecha la voy a eliminar. Vale, borramos, me avisa. La va a borrar, vale, perfecto. Y ahora veo cómo la ficha que acabo de hacer pero está como oscura. Está como oscura porque no está visible. Es buena costumbre el poder encender o apagar, poner visible o invisible algunas fichas para que no esté todo el cuaderno con posibilidad, sino los alumnos, pues hay veces que se despistan o simplemente van haciendo trocitos de varias fichas a la vez. Para dirigirles un poco el trabajo es muy interesante esto de activar y desactivar las fichas. Bien, en cualquier caso, siempre que me ponga ahí en esa especie de 3 rayitas, de 3 líneas, me aparece una de las opciones, es mostrar. En cuanto le doy a mostrar, vemos que ya se queda iluminada. Esto quiere decir que ya está accesible. Cuando mande el cuaderno a los alumnos, ellos podrían acceder a esa ficha y hacerla. Bien, una cosa también muy interesante es darse cuenta de que en el menú aparece, en el menú de la ficha, aparece opciones de comprobación. Entonces, si le doy, una de las opciones que te da es ignorar los signos de puntuación. Entonces, las comas, etcétera, pues no las tendría en cuenta, pero en este caso ignorar las letras mayúsculas nos permitiría, si le pongo esta observación, nos permitiría no tener que explicarle que lo tiene que hacer en letras minúsculas. Así, tanto mayúsculas como minúsculas siempre las va a considerar igual. Es una buena opción.